Bueno, buenos días, gracias a todos por asistir. Esta rueda de prensa desde la empresa municipal Aguas de Alcázar es para explicar 4 puntos que se han visto esta semana que entendemos que es importante que los vecinos de Alcázar de San Juan conozcan. El primero de los puntos, que ya queríamos haberlo comentado la semana pasada, pero hemos querido ver cómo una empresa que va llamando a las casas de los vecinos a ver qué contestaciones nos daban o qué explicaciones nos daban sobre un hecho que nos resulta insólito y preocupante, que es llaman a las casas ofreciendo un difusor para ahorro de agua que no tiene coste ninguno para los vecinos de Alcázar de San Juan, que ellos van y lo instalan. Aprovechan, claro, la gente cuando no les cuesta nada, pues dicen, venga, pues que vengan y me pongan ese difusor y si voy a ahorrar agua, pues bueno, sé, si voy a ahorrar en el consumo de agua. Y la empresa cuando se persona en el domicilio de cualquier vecino, le pone ese difusor, pero lo que van es a venderle un filtro, cosa que incluso no hay nada de raro en ello. El problema es que para vender el filtro utilizan una serie de estrategias o tramas extrañas, como son, le dicen que aprovechando que ya están allí, les van a hacer una prueba del agua para que vean la calidad que tiene el agua. Y utilizan 2 probetas y echan el agua del grifo, el agua que todos consumimos, y luego ponen como el filtro para que vean cómo sale el agua. Y con cualquier activador hacen que se vea que el agua que sale del grifo pues coja un tono marrón, claro que no deja de ser un engaño. Entonces, desde Aguas de Alcázar se quiere hacer hincapié y decirle a los vecinos de Alcázar de San Juan que pueden estar totalmente tranquilos, porque la calidad del agua que llega a los grifos de todos los vecinos es una calidad óptima. Es decir, no hay problema ninguno con el agua, que es totalmente potable y que está dentro de todos los parámetros y aparte es una de las mejores aguas de la región. Lo que no se puede hacer es para vender un filtro que ronda los 1.200, 1.300 euros, claro, que ellos lo venden como que son 2.500 euros, pero que hacen un descuento especial del 50%, querer vender un filtro por 1.200 o 1.300 euros, utilizar esas estratagemas y dar a entender que el agua de Alcázar no es de la calidad óptima. Curiosamente, este caso lo hemos conocido porque fueron a la casa de uno de los trabajadores de Agua de Alcázar. Entonces, claro, ese trabajador, cuando vio que el agua cogía esos tonos, se extrañó y de hecho cogió incluso las 2 probetas y se las ha traído para analizarlas. Entonces nos trajo el albarán que ellos presentan. Es una empresa que se llama Salud y Confort Josavi SL, que tiene su domicilio en Elche. Nos hemos intentado poner en contacto con ellos y ha sido imposible. Es decir, que el teléfono además que traen es imposible ponerse en contacto con ellos, que no sabemos cuál es su finalidad, pero lo que no pueden hacer es engañar a los vecinos de San Juan y haciéndoles ver con esa probeta que el agua no es de la calidad. Claro, no hablan nada de qué parámetros tiene, solo es el impacto visual que tiene ver una probeta que se pone el agua que coge esa coloración. Entonces los vecinos de San Juan pueden estar tranquilamente. Esto es un tema de utilizar, de hecho vamos a hacer la reclamación correspondiente en la oficina del consumidor, porque estas estratagemas es que no son, e incluso está viendo jurídicamente qué hacer con ello, porque no se puede utilizar estas tácticas sin fundamento técnico ninguno ni de análisis que hagan creer a los vecinos de Alcázar de San Juan que el agua no tiene la calidad que tiene que tener. Otro tema importante, y hablando del agua, este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia se publica la concesión del agua para la población de Alcázar de San Juan. Este es un tema que desde 1985 viene coleando de lo que es pozos privados y pozos públicos, y desde 1985 pues los municipios, igual que todos los pozos, tienen que tramitar pues esas concesiones que indiquen qué caudal tienen y que el agua pasa a ser pública. Ha habido un espacio transitorio, pues desde el 85 se han ido haciendo las solicitudes y tramitando esas concesiones. Y la verdad, ha pasado mucho tiempo, pero hay muy pocos municipios que hayan tramitado la concesión administrativamente como tiene que ser. De hecho, desde Aguas de Alcázar, ya desde hace 8 años, se empezó con la tramitación de esta concesión. Se piden 4 hectómetros, que son 4 millones de metros cúbicos al año, que cubre las necesidades de Alcázar de San Juan y de futuras actuaciones que pudiese haber en los próximos años, pues que el agua
estuviese garantizada tanto para consumo residencial como para consumo industrial, como para esas otras actuaciones de crecimiento de la población. Entonces, por fin, después de todo este caminar, ya digo que se inició hace 8 años, el viernes pasado tenemos en el Boletín Oficial la publicación de la concesión administrativa que asigna, se pide para Alcázar, como he comentado, 4.268.199 metros cúbicos. Por las conversaciones que hemos tenido con Confederación, se estima que nos van a conceder esos 4 hectómetros anuales, es decir, 4 millones de metros cúbicos anuales, que vienen a garantizar tanto el presente como el futuro del agua en Alcázar de San Juan. Esta concesión, cabe remarcar también que si no se tiene, todos los municipios que no tienen, y ya digo que son muy pocos los que lo han tramitado, y nosotros ya estamos dentro de esos pioneros, se puede decir, en tener esa concesión administrativa, hace que también se pueda tener representación dentro de la Confederación. Es decir, dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan no ha estado representado porque no teníamos esta concesión. El plazo es largo, ya comento que son 8 años tramitando, pero que ahora es cuando lo tenemos y que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan pues estará representado cuando tengamos ya la concesión y estará representado en esa confederación para todas las peticiones, solicitudes, quejas y propuestas que tengamos que hacer en la confederación, y al tiempo viene a garantizar ese suministro de agua para el presente y sobre todo para el futuro de todas las actuaciones y desarrollos que vengan a potenciar el desarrollo de Alcázar de San Juan. El tercero de los puntos, ya venimos hablando de los estudios que se está haciendo en las distintas áreas que son un gasto importante en la empresa Agua de Alcázar. Uno de los gastos más importantes que tenemos es el de electricidad. El gasto de electricidad en Agua de Alcázar supone más de un 20%, podríamos estar hablando incluso de un 25%, de un cuarto del gasto que tiene la empresa Agua de Alcázar. Entonces, lo que se está viendo es los desarrollos, los distintos estudios de dónde podemos ahorrar. Sobre todo, se puede ahorrar en esos contratos en alta, que muchas veces cuando se ha hablado desde este equipo de gobierno que hay cierto despilfarro en recursos, muchas veces, más que despilfarro, lo mejor es poner el énfasis o saber dónde mirar para poder reducir esos costes. Es decir, que reducir costes no quiere decir recortar en servicios, y como se puede ver en este caso. Es decir, el suministro de energía eléctrica se va a seguir manteniendo, lo vamos a seguir teniendo, pero ahora mismo con la liberalización del sector eléctrico, en los primeros estudios que ya tenemos encima de la mesa para futuras contrataciones, en los 6 contratos que hemos revisado, más los contratos que nos quedan de baja, hay una reducción de más del 10%, lo que supone unos 90.000 euros, cerca de 100.000 euros de ahorro del coste que teníamos. Y con esto no quiere decir, como he señalado, que haya un recorte en los servicios que se prestan. Es decir, la electricidad que llega a Agua de Alcázar va a ser la misma, pero que con una gestión en estos gastos y viendo dónde se puede reducir, se reducen los costes. Es decir, los vecinos de Alcázar de San Juan se ahorrarán cerca de 100.000 euros por esta gestión, y que no quiere decir que haya un recorte en los servicios que están recibiendo. Y el cuarto de los puntos es el tema de los trabajadores. Esta semana pues he tenido distintas reuniones con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, y porque esta semana ya avisamos que iniciábamos, de hecho acabo de dejar firmado y ha quedado iniciado el expediente disciplinario para uno de los trabajadores de Agua de Alcázar. La incoación de este expediente la hace el gerente de la empresa según el convenio colectivo que tenemos con los trabajadores, y se marca un instructor que será un técnico del ayuntamiento, que en principio es el secretario porque es la máxima figura. Entonces, este expediente disciplinario lo que viene a acordar es incoación de expediente disciplinario número 1/2011 a don Javier Azaña Gómez por esclarecimiento de hecho, determinación de responsabilidades en su caso y propuesta de sanción que fuera de aplicación de acuerdo con las normas de procedimiento contenidas en el artículo 50 y 51 y concordantes del convenio colectivo de la empresa Agua de Alcázar. Ahora pues se tiene que instruir este expediente que tendrá
pues un plazo más o menos de un mes para esclarecer los hechos que se imputan, que ya comenté pues en anteriores ruedas de prensa, y después de que se tramite este expediente tendrá las conclusiones que tenga que tener y ya pues se irá según lo que se determine, ya sea a despido o ya sea a medidas correctoras, a sanción o lo que tenga que ser. Y si cabe, digo que aunque anuncio la apertura de expediente, sí que en esas reuniones con los sindicatos lo que me comentaron es que fui muy generalista al hablar de la situación de los trabajadores, que de hecho, claro, no todos los trabajadores, como yo comentaba, están contratados a dedo, sino que había que diferenciar y que sería bueno que al tiempo que anuncio la incoación de este expediente, que también concretase que los trabajadores que vienen del ayuntamiento, por ejemplo, claro, no han tenido que pasar procesos de selección aquí en Ágora de Alcázar porque ya los habían pasado en el ayuntamiento. Entonces, que hay una serie de trabajadores que vienen del ayuntamiento. Es decir, que no se puede generalizar cuando dije que todos los trabajadores están a dedo porque hay parte que vienen del ayuntamiento. A lo que yo les dije, no hay problema ninguno. El tema de los trabajadores es un tema que estaba muy caliente por la importancia que desde la oposición se quiere dar a un contrato. De hecho, ellos tienen conocimiento que ha habido varias contrataciones, que igual que en el Pleno lo comenté, que cuando la oposición preguntó no se quería ocultar ninguna información y la información que no se le ha facilitado es la que yo no he podido tener acceso, pero que en el momento que tenga acceso y que con estos expedientes que iniciamos voy a tener acceso ya a toda esa documentación, se va a poner para que la oposición se va a poner a su servicio, para que la oposición la tenga igual que la voy a tener yo. Es decir, que ahí no ha habido ningún problema y en el Pleno siempre se ha explicado todo lo que nos han preguntado y ellos están siempre con el tema de un contrato, igual que ha habido otros contratos, dada la situación que había de baja de 2 personas por maternidad, incluso hay otra persona que se fue luego de la depuradora y que no era un contrato solo el que había. Y que tanto venir a decir eso cuando ellos habían hecho lo que habían hecho, porque claro, los trabajadores que hay ahora mismo, lo dicen, claro, es que hablaste de 36, si es que los trabajadores que hay ahora mismo, es que luego han pasado muchos que han estado y se han ido de forma temporal. Lo que pasa es que sí quería concretar, claro, que hay trabajadores que venían del ayuntamiento y que están en excedencia forzosa y que esos no es que tuviesen o entrasen en los procesos de selección posteriores. Entonces, sí cabe concretar, y como les dije, no hay problema ninguno en decir y concretar que hay gente que no, y que no se puede generalizar para todos, pero que sí que hay gente, y sobre todo en los últimos años, que es lo que viene, y de esos contratos temporales, que no han pasado el proceso de selección que viene determinado según ese reglamento del empleado público y lo que conlleva transcribir en ese reglamento que estamos haciendo ahora. Entonces, sí concretar que hay trabajadores que puedan estar inmersos en esa forma de contratación y otros que no. Y sí venir a señalar que no todos están contratados a dedo y ahí pues se puede rectificar las declaraciones de la rueda de prensa anterior. Además, no hay problema ninguno en decirlo de esa manera. Y sí, pues un poco por haber generalizado y ahora concretar, sí venir a dar las gracias que al tiempo que se produce eso y ese malestar que puede producir en los trabajadores, vinieron, me lo comentaron, lo vimos con los distintos representantes sindicales. De hecho, hay también un convenio colectivo que está ahí sobre la mesa, que se mandó después de pasar las elecciones y que yo les he expresado mis dudas también de cómo verlo, y lo que hemos visto es hacer un nuevo convenio colectivo que lo negociaremos para que esté en vigor a final de año, donde poner todas esas cosas claras y qué cosas sí se pueden aceptar, qué cosas no, y otras incluso completar para que ese convenio colectivo quede más claro todavía y sea mejor para todas las partes. Entonces, como si ha habido digamos, una actitud positiva por parte de los representantes de los trabajadores y que los trabajadores pues querían esa explicación para que se concretase y no se generalizase, pues desde aquí se señala o se concreta pues lo que es los que están en un sitio y los que están en otro. Y bueno, pues dar las gracias de que hayan querido colaborar, de que quieran esclarecer pues todos los temas que haya y se pongan a disposición de este nuevo director gerente para que todo vaya bien, y darles las gracias pues que sigan trabajando, aparte de todo esto que les viene sobrevenido y de toda esta incertidumbre que hay, ya no solo por el tema económico, sino también, ya digo, por quién eran los responsables en dirección de que todo eso se haya producido así.
Con lo cual, darle las gracias a los trabajadores por entender a esta dirección gerente en las decisiones que tiene que tomar y de esta dirección gerente no generalizar en las declaraciones que se hicieron y concretar que se va a estudiar cada caso aparte, pero que hay gente que venía del ayuntamiento y hay gente que sí pasó cierto proceso de selección. Entonces, que no hay que generalizar y como es algo claro y justo, pues se vuelve a señalar en esta rueda de prensa, igualmente.